Muy bien. Continuando con la unidad 2, viendo lo que son las operaciones con arreglos unidimensionales, hoy trataremos el tema número 4, que habla acerca de la recursividad, que como su nombre lo indica, va a utilizar recursos constantemente. Por ejemplo, ¿no? Ustedes conocerán las muñecas rusas llamadas matrushka. Estas muñecas son una artesanía tradicional rusa en la cual contiene muñecas mucho más pequeñas dentro de sí. Y esa muñeca, otra muñeca dentro. Y así sucesivamente. Este es el concepto con el cual vamos a trabajar cuando hablemos de algoritmos recursivos. ¿Qué quiere decir? Que van a cumplir una determinada función dentro del mismo procedimiento. Entonces, ¿qué cosa es la recursividad? Esta recursividad no es más que un concepto fundamental en matemáticas y en computación. Además, viene a ser una alternativa diferente para poder implementar estructuras de repetición o también llamados ciclos. Es más, los procedimientos y las funciones que ya hemos visto anteriormente hacen llamadas recursivas. Es decir, que se van a ir ejecutando cada vez que una las necesite. Y dentro de otro procedimiento. También podemos usar esta recursividad en cualquier situación en la que la solución pueda ser expresada como una secuencia de movimientos, pasos o transformaciones gobernadas por un conjunto de reglas no ambiguas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder utilizar esta recursividad en cualquier tipo de implementación de soluciones a un problema. ¿Por qué utilizamos la recursividad? Primero que nada, porque nos da a los programadores una herramienta poderosa para resolver ciertos tipos de problemas, de tal manera que reducen la complejidad que tiene esto y oculta detalles del problema. Es muy parecido al concepto que habíamos visto anteriormente que dice divide y conquistarás. Cuando vimos este concepto o cuando tratamos este concepto, a lo que nos referíamos era que si teníamos un problema bastante grande, podíamos reducir este problema en varios pedazos de tal manera que la conjunción o la unión de estos problemas nos permita dar una solución mucho más eficiente y en un menor tiempo de implementación. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué más podemos utilizar la recursividad? Porque la recursión es un medio particularmente poderoso en las definiciones matemáticas. Es decir, que vamos a poder trabajar y utilizar funciones matemáticas de una manera mucho más sencilla. Hay dos componentes para las funciones recursivas. Uno es el caso base y el otro es el caso recursivo. Cuando hablamos del caso base, nos referimos a que es una solución simple para un caso particular. Esto no quiere decir que no puedan haber más casos bases. Dentro de un programa, como hemos visto anteriormente, podemos tener 1, 2, 3 o más funciones. Y dentro de las funciones podemos interactuar o podemos repetir ciclos de diferentes maneras. Ahora, la secuenciación, iteración condicional y selección son estructuras válidas de control que pueden ser consideradas como enunciados. ¿Sí? De tal manera que esto nos está indicando que vamos a poder utilizar todas las herramientas que hemos venido viendo hasta el día de hoy, tales como las estructuras condicionales o las estructuras selectivas o las estructuras repetitivas.
¿Qué viene a ser un caso recursivo? Un caso recursivo no es más que una solución que involucra volver a utilizar la función original con parámetros que se acercan más al caso base. ¿Qué quiere decir? Que se van a ejecutar o se van a ir ejecutando operaciones de tal manera que la última operación que se va a realizar o la que esté más cerca al caso base nos determinará que ha terminado esa función recursiva. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para ejecutar un caso recursivo? Primero, que el procedimiento se llama a sí mismo. ¿De acuerdo? Estamos viendo que hay un bucle. Estamos viendo que hay una iteración. Estamos viendo que hay una repetición del mismo procedimiento. Pero no está llamando a agentes externos, sino que se está utilizando el mismo. Ahora, el segundo paso es que el problema se resuelve. ¿Cómo se va a resolver el problema? Resolviendo el mismo problema, pero de tamaño menor. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema cada vez que se ejecute el procedimiento se va a ir haciendo más y más y más y más pequeño. ¿Sí? El tercer paso tiene que ver con la manera en la cual el tamaño del problema disminuye, asegura que el caso base eventualmente se va a alcanzar. Es decir, se van a ir ejecutando los problemas de tal manera que al llamarse a sí mismo van a poder alcanzar el caso base, que es cuando terminará de ejecutarse el programa o el algoritmo con el cual estemos trabajando. Muy bien, ¿cómo aplicamos la recursividad? Esta recursividad la vamos a aplicar en diferentes tipos de ejemplos. Por ejemplo, si nosotros queremos hallar el factorial de un número, ¿sí? El factorial de un número, sabemos que es la multiplicación de los números consecutivos al número que queremos hallar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula para hallar el factorial de n? Vamos a tener dos casos. En principio, el caso base, que va a ser si n es igual a 0. ¿Por qué si n es igual a 0? Porque sabemos que el factorial de 0, ¿cuánto es? 1. Muy bien. Y también sabemos que si no es 0, se va a tener que utilizar una multiplicación del número que queremos utilizar por el número menos 1, por el número menos 2, hasta que ese número llegue a 1. De tal forma que tenemos la fórmula que aparece en la diapositiva, que será n por n menos 1. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, siempre y cuando n sea mayor a 0. Entonces, si queremos hallar el factorial de un número, lo que tendremos que hacer para utilizar y aplicando la recursividad es lo siguiente. En principio, habíamos mencionado que para utilizar la recursividad, tenemos que utilizar o procedimientos o funciones. Muy bien, en este caso lo que van a utilizar ustedes es una función llamada factorial, en el cual declaramos n como entero. ¿Por qué declaramos a n como entero? Porque es el número que vamos a operar. Entonces, de lo que hemos visto en la diapositiva anterior, tenemos dos casos, el caso base y el caso recursivo. En el caso base, si n es igual a 0, el factorial de algún número será 1. Y ahí termina el ejercicio. De lo contrario, si n es mayor a 1, tendremos que utilizar la fórmula n por n menos 1. Entonces, trasladando esa información despejada del problema, lo que tenemos es que vamos a declarar una función factorial tipo entero y el dato que vamos a evaluar
también del tipo entero, que en este caso será la variable n. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo siguiente. Si n es igual a 0, entonces el factorial será igual a 1, que es nuestro caso base, que es al que tenemos que llegar como mínimo para que se cumpla la recursividad. De lo contrario, lo que va a hacer es operar la función que hemos determinado, que es n por factorial n menos 1, para poder hallar el valor que necesitamos. Otro ejemplo, calcular el término n de la sucesión Fibonacci. ¿Qué cosa es la sucesión Fibonacci? Es una serie de números que tiene como característica que la suma de los dos números antecesores da el siguiente número. Es decir, si yo tengo la serie 1, 1, 2, 3, ¿cómo se ha hallado esta serie? 1 más 1, 2, 1 más 2, 3. De tal manera que el siguiente número, ¿cuál será? 2 más 3, 5. Y el siguiente, 8. Y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos que declarar acá que si n es igual a 0, o si n es igual a 1, como nuestro caso base, y si n es mayor a 1, tendremos toda la secuencia que figura en esta fórmula Fibonacci, función n de Fibonacci, Fibonacci n menos 1 más Fibonacci n menos 2, y así sucesivamente. Si trasladamos esta información a un pseudocódigo, lo que tenemos es algo muy parecido al ejercicio anterior, pero acá varía el formato. Siempre declaramos una función de nombre Fibonacci, en la cual declaramos un valor n, que va a ser el valor que queremos hallar o hasta el cual queremos llegar, y además vamos a hacer lo siguiente. Si n es mayor a 1, esta función va a regresar el valor que tenemos en la fórmula o en la función Fibonacci n-1 más Fibonacci n-2. De lo contrario, regresará simplemente el valor de 1. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con la unidad 4. Veremos más ejercicios o veremos más temas en la clase siguiente.